¿Qué significa tener un trueno en tus manos? ¿Seguir de pie en la tormenta y sin embargo permanecer inquebrantable? Este es el poder de Shango, el orisha del fuego, el rayo, la danza y la justicia. Una deidad que nos enseña no solo fuerza, sino también equilibrio. Sango, o Shango, es reconocido como una de las deidades más prominentes y poderosos dentro del panteón Yoruba de orishas, una figura cuya influencia abarca África Occidental y la diáspora africana global. Su nombre aparece en varias transliteraciones dependiendo de la región y la herencia lingüística de las tradiciones. Sango en la tradicional Yorubaland, Nigeria. Changó en la regla de Ocha cubana, Santería o Lukumi, y Shango en candomblé brasileño. Esta presencia generalizada subraya su importancia en la cosmología afrodiaspórica. Un orisha encarna una doble identidad, la de un antepasado deificado y la de una fuerza natural. Shango personifica con precisión esta dualidad, siendo venerado tanto como rey histórico como la encarnación inmediata del poder elemental, específicamente el fuego y el rayo. Su influencia no se limita a los Yoruba, también está integrado en la religión del pueblo Edo, que lo llama Esango, y del pueblo Fon de Benín, donde se le conoce como Sokbo o Ebioso. En este episodio, exploraremos las principales interpretaciones teológicas y etnohistóricas de Shango en tres tradiciones principales: Isese, Lagba, prácticas tradicionales Yoruba, regla de Ocha, Lukumi, Cuba, y Candomblé Ketu, Brasil. El análisis reconoce que la flexibilidad y las variaciones regionales son la norma en las características de los orishas. Debido a estas adaptaciones geográficas y culturales, un solo orisha puede dividirse en aspectos separados o fusionar atributos con variantes regionales, un concepto conocido en la diáspora como caminos. Las narrativas mitológicas no se tratan simplemente como relatos históricos, sino como enseñanzas vivas transmitidas a los seguidores para instrucción moral, guía espiritual e inspiración hacia la humildad, el coraje y la transformación. La biografía de Shango, pasando de rey mortal a orisha inmortal, sirve como una profunda narrativa teológica sobre la espiritualización del poder absoluto. El viaje de Shango representa la transformación de una autoridad política carismática, intensa y potencialmente despiadada, en una fuerza controlada, divinamente mandada, de justicia rápida. Su ascensión final depende del principio espiritual de que incluso el fracaso humano espectacular puede ser consagrado en poder divino, siempre que la destrucción resultante se canalice hacia la retribución y la justicia divinas. La historia del origen de Shango está firmemente arraigada en la historia del Imperio Oyo, en tierra yoruba, donde es ampliamente reconocido por haber reinado como un poderoso rey, citado de diversas maneras como el tercero, o más comúnmente, el cuarto Aláàfin de Yo. La tradición oral lo describe consistentemente como un poderoso monarca con una voluntad fuerte y una voz capaz de sonar como un trueno, un rey conocido por escupir fuego de su boca cuando se enfurecía. Para contextualizar la soberanía temporal de Shango, los estudiosos han establecido comparaciones entre su gobierno absoluto y el de otros autócratas históricos, al igual que el zar Iván IV, el Terrible, de Rusia, cuyo reinado estableció una tradición de gobierno absoluto e implacable. El reinado de Shango se caracterizó por un poder centralizado y una inclinación a la brutalidad. La comparación histórica ilumina el arquetipo político que representa Shango, un gobernante centralizado y expansionista cuyo carácter sardónico y sanguinario le proporcionó ganancias territoriales y autoridad fundamentales. Este análisis sugiere que el poder de Shango, aunque carismático, era inherentemente volátil y carecía de anclajes sociales, lo que lo hacía susceptible a la traición interna más adelante en su reinado. A pesar de las turbulentas circunstancias de su partida, el reinado de Shango fue fundamental. Tras su transformación, su culto se convirtió en parte integral de la instalación de los posteriores reyes de Oyo, consolidando su lugar permanente en el andamiaje político y religioso del imperio. La personalidad de Shango encarna el arquetipo del líder carismático y apasionado. Se le representa como un líder nato, un estratega y una figura de intensa energía. Sin embargo, su reinado estuvo plagado de la necesidad de gestionar amenazas internas, lo que requirió acciones decisivas y a menudo despiadadas. Las tensiones políticas se cristalizan en el conflicto entre Shango y dos poderosos ministros, Gibonka y Timi. Buscando eliminar a estos rivales, Shango enfrentó a Gibonka contra Timi en 2 ocasiones. Incluso después de que Gibonka saliera victorioso en ambas ocasiones,
Shango ordenó que lo quemaran hasta las cenizas. El punto crítico del fracaso de la soberanía mortal de Shango llegó cuando el poderoso Gebonka reapareció milagrosamente después de 3 días, exigiendo que Shango abdicara del trono. Abrumado por este desafío mágico y político aparentemente irresoluble, Shango buscó su instrumento mágico de trueno, el Edun Ara, en su amada esposa, Oya. El instrumento se encontró húmedo y manchado con la sangre de la menstruación de Oya, lo que lo dejó inservible hasta que lo reforzaron. Esta confluencia de derrota política, pérdida de eficacia mágica y crisis personal, agravada por la comprensión de que su poder absoluto era insuficiente contra un determinado rival espiritual, condujo a su caída. La leyenda del final de Shango está definida por un par de narraciones profundamente contradictorias, una dualidad que forma la instrucción teológica central para sus seguidores. La primera narrativa enfatiza el costo humano del poder descontrolado y la volatilidad emocional. En un ataque de ira y orgullo, Shango desató su poder imprudentemente. Esta acción, quizás la creación accidental del rayo mediante la magia, o el uso imprudente de el Edun Ara, resultó en que un rayo impactara su propio palacio, prendiéndole fuego. Abrumado por la culpa y el dolor por haber condenado su reino, Shango huyó al desierto donde, con profundo remordimiento, se suicidó colgándose de un árbol. Esta narración sirve como una potente advertencia sobre la capacidad destructiva de la rabia interna. La segunda narrativa, la que finalmente la consagra, conocida como Oba Koso, el rey no fue ahorcado, niega el suicidio. Los fieles seguidores de Shango argumentaron que no pereció, sino que ascendió a los cielos en una cadena, transformándose en el orisha del trueno y el relámpago. Esta ascensión fue inmediatamente confirmada por una gran tormenta que arrasó Oyo, matando a los ministros desafiantes y destruyendo sus hogares, una demostración de que Shango, ahora deificado, estaba lanzando activamente rayos a sus traidores. El principio teológico perdurable en estos relatos contradictorios es que la fe de los devotos determina la realidad última del soberano. La coexistencia de estas dos historias enseña que el fracaso humano monumental, incluso la autodestrucción nacida de la culpa, puede consagrarse retrospectivamente a la trascendencia divina, siempre que el cataclismo resultante sirva al propósito superior de la justicia divina al eliminar a sus antagonistas. Además, el hecho de que solo su esposa favorita, Oya, permaneció fiel a él hasta el final, dejando a Oyo con él, enfatiza que el poder absoluto requiere un sistema de apoyo interno igualmente leal y comprometido, inseparable del poder mismo, ya que Oya se manifiesta como el fuerte viento que precede a la tormenta de Shango. Shango domina las fuerzas elementales más volátiles, fuego, rayo y trueno. Su identidad está inextricablemente ligada a la manifestación repentina e inexpugnable de la verdad y la retribución divina que llega como un trueno. Las fuerzas naturales asociadas con Shango también incorporan la deidad yoruba preexistente Yakuta, el que tira piedras, cuyo dominio representaba la ira de Dios, reforzando la función de Shango como instrumento del castigo divino. El elemento fuego en el contexto de Shango es dualista. Si bien simboliza la destrucción, la volatilidad y la ira justificada, su dominio elemental también es crucial para la afirmación de la vida. Como orisha de las tormentas, su presencia se asocia con la lluvia esencial que la acompaña, necesaria para la fertilidad de la tierra. Esta complejidad refleja la comprensión histórica yoruba de la ecología del fuego, donde el fuego, incluso cuando es destructivo, se reconoce como una fuerza necesaria para la renovación del paisaje. Ahora, descifremos una de las herramientas simbólicas más prominentes de Shango. Su símbolo ritual y elemento iconográfico más destacado es el Oshe, u Oxe, el hacha de guerra de 2 filos. Este objeto representa la autoridad de Shango, ejercida como un rey empuña un cetro. El significado de la doble cabeza es teológico y encarna la dualidad inherente de la justicia divina, el poder de crear y el poder de destruir. Sirve como un recordatorio constante a los devotos de que el juicio es multifacético y que la aplicación del verdadero poder exige un equilibrio cuidadoso. A menudo se lo muestra emergiendo de la cabeza de las estatuas que representan al orisha. El Oshe representa visualmente la fuerza abrumadora y la autoridad de Shango. La iconografía y la vestimenta ritual de Shango se basan en gran medida en la dualidad del rojo y el blanco. El rojo simboliza el fuego, la pasión intensa, el poder y la vitalidad,
mientras que el blanco representa la pureza, la sabiduría y el temperamento refrescante necesario que aporta el equilibrio divino. Los devotos y sacerdotes iniciados, Omo Shango, suelen adornarse con telas rojas a menudo estampadas con cuadrados blancos o conchas de kauri. Los collares sagrados, o los eleques, los collares, se construyen utilizando cuentas alternadas de color rojo y blanco. Esta paleta de colores expresa visualmente la tensión ética central del arquetipo de Shango, la necesidad de equilibrar la pasión poderosa y cinética con la claridad espiritual y la responsabilidad moral. Shango es el paradigma de la energía masculina divina, fuerza templada con sabiduría y autoridad equilibrada, con una alegría desbordante. Su poder se percibe como una fuerza cinética y vibrante, no como una autoridad estática, sino como la energía expresiva de una tormenta. El arquetipo del orisha está inextricablemente ligado al arte. Se le celebra no solo como rey y guerrero, sino también como un magnífico bailarín y un maestro del tambor. Esta conexión entre gobierno, pasión y expresión artística ilustra un principio teológico fundamental. El mismo fuego que alimenta el genio creativo y la pasión romántica también alimenta la ira justa. La cuestión fundamental que plantea el mito de Shango no es la adquisición del poder, sino el descubrimiento del poder adecuado. Ritmo para su expresión. Sin embargo, esta potencia conlleva debilidades inherentes. El perfil de Shango incluye un temperamento volátil que puede estallar con fuerza destructiva, una tendencia impulsiva que prioriza la acción dramática sobre la planificación estratégica y un ego fácilmente herido. Su historia demuestra que un ego orgulloso es susceptible a interpretar la crítica constructiva o la rivalidad política como ataques personales, lo que en última instancia nubla el juicio y daña las relaciones. Las enseñanzas esotéricas derivadas de la mitología de Shango se centran intensamente en la gestión y el uso ético del poder. La lección central insiste en que el poder no se justifica a sí mismo, debe servir activamente a la justicia. A los seguidores se les enseña que la verdadera fuerza no proviene simplemente de la fuerza bruta, sino de la responsabilidad, la sabiduría y la alegría. La historia de Shango sirve como una profunda advertencia sobre los peligros del poder descontrolado y el precario equilibrio entre la divinidad y la destrucción. La destrucción de su propio palacio por su propia mano, impulsada por la ira y el orgullo, resalta un principio moral significativo. Los desafíos externos, como los rivales Gebonka y Timi, pueden ser enfrentados y superados, pero el verdadero enemigo está dentro de uno mismo. La incapacidad de controlar la propia energía impulsiva y el orgullo herido. Este principio teológico se ve reforzado por la sabiduría yoruba sobre el medio ambiente. Los proverbios relacionados con la ecología del fuego enfatizan la importancia de la cautela y la experiencia, señalando, por ejemplo, que si un fuego no está dotado de poderes misteriosos, no salta ríos. Esta sabiduría sugiere que cuando los asuntos toman un giro repentino, misterioso o destructivo, son impulsados por fuerzas inusuales, lo que refuerza la necesidad de un control maduro y entrenado sobre el fuego espiritual y literal. Para pedirle a Shango es necesario que el devoto demuestre fuerza y compromiso. No basta con esperar pasivamente la intervención divina. Los seguidores deben estar dispuestos a salir de su zona de confort para enfrentar los desafíos, lo que refleja la naturaleza dinámica y valiente de Shango. Los devotos buscan la guía de Shango principalmente en asuntos que requieren valentía, protección y justicia. Se le invoca particularmente durante asuntos legales, conflictos personales y cuando se busca la fuerza interior para superar obstáculos abrumadores. Las oraciones se centran en admirar su fuerza y conocimiento, mientras solicitan su benevolencia y protección contra las malas influencias e intenciones externas. Las complejas relaciones de Shango con sus tres esposas orishas, Oya, Oshun y Oba, brindan lecciones esenciales sobre la lealtad, la rivalidad y la naturaleza de la pasión. Oya es retratada constantemente como su consorte favorita y más leal, permaneciendo fiel a él hasta el final y dejando a Oyo junto a él durante su vuelo. Oya, la diosa del río Níger, se manifiesta como el viento feroz que precede a la tormenta. Su personaje enfatiza el principio de que el poder cinético, el trueno de Shango, requiere un sistema de apoyo igualmente potente, leal y comprometido, el viento de Oya, para expresarse plenamente. Shango también está asociado con la fertilidad y la procreación, habiendo engendrado gemelos con Oshun,
Su reputación como un cazador de mujeres y un dios de la destreza sexual vincula su energía romántica y generativa directamente con su H, la misma fuerza intensa y cinética que impulsa su comando elemental y su genio creativo. La relación con Oba, sin embargo, suele servir como advertencia. Un mito yoruba muy extendido que sobrevive en la diáspora, Cuba y Brasil, relata cómo Oba, buscando el amor y la atención de Shango, le cortó la oreja por sugerencia engañosa de otra diosa, generalmente Oshun u Oya, y la cocinó para él. Al descubrir la oreja en su comida, Shango se enfureció y abandonó a Oba. Esta narrativa subraya la naturaleza volátil y egocéntrica de Shango y, aún más importante, ofrece una clara instrucción esotérica. Los actos de desesperación, automutilación o engaño, incluso impulsados por la devoción, no pueden sostener una relación con el orisha de la justicia, quien rechaza fundamentalmente lo antinatural o lo deshonesto. La disciplina espiritual fundamental para el Omo Shango es el autodominio. Debe reconocer que su fuego interior, si bien fuente de fuerza y pasión, corre el riesgo de manifestarse como la volatilidad e impulsividad que llevaron a la caída del rey histórico. El foco de su devoción es la transformación interna. Aprender a manejar su fuego interior con honor, transformar las tormentas en triunfos y garantizar que su poder siempre esté dirigido hacia la justicia y la protección. El culto a Shango se convirtió en una piedra angular de la santería, también conocida como regla de Ocha o regla Lukumi, una fe que se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX a través del sincretismo de la religión tradicional yoruba, el catolicismo y el espiritismo. El sincretismo funcionó inicialmente como una estrategia necesaria de ocultación para los africanos occidentales esclavizados. Al equiparar sus deidades tradicionales, Oricha, con los santos católicos, los practicantes podían continuar sus prácticas espirituales indígenas, mientras aparentaban asimilarse a las normas sociales católicas. Shango se asocia famosamente con Santa Bárbara. Esta asociación se basa en dos características clave: el color rojo que comparten en su iconografía y la invocación tradicional de Santa Bárbara como protección contra los truenos. En consecuencia, el 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, se convirtió en uno de los días festivos más importantes para el culto a Shango en Cuba. Esta vinculación de Shango, figura de soberanía imperial y retribución divina, con Santa Bárbara, figura de protección y martirio, permitía a los practicantes mantener la memoria del poder real, al mismo tiempo que invocaban la defensa espiritual contra la violencia y la calamidad repentina. En la tradición Lukumi, el concepto de caminos o avatares, asegura la adaptabilidad y flexibilidad del culto a Shango. Estos caminos, como Shango Alufina, delinear aspectos o manifestaciones específicas de los orishas, permitiendo una estructura religiosa descentralizada para acomodar las variaciones teológicas regionales y específicas de cada casa. En el Brasil controlado por los portugueses, los esclavos utilizaron una estrategia similar para establecer el candomblé como una religión sincretizada. La veneración a Shango es muy destacada, especialmente en la ciudad de Recife. Shango es central para la tradición candomblé Ketu, que es una de las varias naciones dentro del candomblé, cada una con rituales y expresiones culturales únicas. La estructura ceremonial está marcada por el alujá, conocido en Brasil como la roda de Shango, una danza sagrada dedicada exclusivamente a él. Esta danza evoca su dominio, hazañas, logros y consortes. Si bien el candomblé histórico implicó un sincretismo significativo, algunos practicantes modernos de Ketu ahora enfatizan un retorno a la cosmología yoruba pura, rechazando activamente las correspondencias católicas. La transmisión transatlántica del panteón de los orishas requirió una adaptación teológica a nuevas geografías. Si bien algunos orishas experimentaron cambios significativos, por ejemplo, Yemayá se asoció principalmente con el mar en lugar del río, los dominios centrales de Shango, trueno, relámpago y fuego, se mantuvieron constantes, consolidando su identidad a lo largo de la diáspora. Más allá del contexto puramente religioso, la figura de Shango se ha convertido en un elemento fundamental de la identidad cultural y política. La literatura de la diáspora africana, como la del autor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, utiliza el poderoso arquetipo de Shango en obras narrativas dedicadas a la descolonización de la diáspora africana, simbolizando la resistencia, la supervivencia y la resiliencia ancestral. Shango es un orisha que prospera gracias a una devoción vibrante,
apasionada y celebratoria, exigiendo ofrendas que reflejen su espíritu ardiente y alegre. Sus comidas sagradas, amalá o el ubó, a menudo incluyen platos hechos de ñame, mandioca o gachas de harina de maíz, frecuentemente servidos con guiso de ocra. Prefiere frutas como manzanas rojas, granadas y plátanos, junto con platos picantes y pimientos. Las ofrendas rituales, que a menudo se realizan los miércoles, viernes o sábados según la tradición específica, incluyen libaciones de ron y vino tinto, junto con tabaco y puros. El humo del cigarro se utiliza a veces en un ritual de limpieza como parte de la invocación. Los sacrificios de animales aceptados incluyen el macho cabrío, la oveja y la tortuga de agua dulce. Estas ofrendas se colocan con reverencia y alegría para crear un puente sagrado entre el orisha y el devoto. La música, especialmente los tambores y la danza, es esencial para la práctica y sirve como forma principal de oración y glorificación para Changó. El tambor bata es el instrumento ceremonial dedicado en Lukumi y otras tradiciones. Su propósito principal es la glorificación de Changó, a menudo llamado el gran espíritu del trueno y el relámpago. El ritmo intenso generado por los tambores, el canto y el baile, la danza alujá, puede llevar a los sacerdotes y sacerdotisas iniciados a un estado alterado de conciencia. El estado de trance. En estado de trance, el adorador queda poseído espiritualmente y canaliza al orisha. Esta posesión le permite a Changó comunicarse directamente con la comunidad, brindándole guía esencial, información y realizando sanaciones. Esta transformación de energía caótica, la tormenta, en un sonido rítmico y controlado, demuestra el principio teológico central de que el poder debe encontrar su ritmo apropiado para expresarse. Las tradiciones de adoración a los orishas requieren rituales de iniciación complejos para los miembros, que proporcionan una progresión estructurada y entrenamiento para manejar el inmenso poder y la responsabilidad asociados con las deidades. La necesidad de un entrenamiento riguroso refleja el peligro inherente a la energía más intensa de Shango. Los grados de iniciación confieren diferentes niveles de conocimiento y responsabilidad. Aleyo, iniciado. El primer rito consiste en la iniciación de los collares, eleques o los collares. Este ritual integra al iniciado en una familia espiritual y lo coloca bajo la autoridad y protección de sus padrinos, sacerdote o sacerdotisa, guerreros. A menudo conferida poco después de los collares, esta iniciación otorga la protección de los orishas guerreros, Elegua, Ochosi y Ogún. Coronación. Iyawo, la iniciación posterior de nivel superior, en la que el devoto se consagra a su orisha gobernante específico, por ejemplo, Shango. Awo, sacerdocio. Los sacerdotes ordenados, como el Babalawo, sacerdote de Ifá, sirven como mediadores entre los reinos físico y espiritual, realizando adivinaciones complejas e impartiendo la sabiduría de Ifá. Todas las ceremonias y rituales de la tradición comienzan con el homenaje a los antepasados, Egun, reforzando la importancia del linaje y la continuidad. El riguroso proceso de iniciación, compuesto por varias etapas, refleja una estrategia teológica deliberada para proteger al iniciado y a la comunidad de la volatilidad inherente de Shango, canalizando su intensidad mediante la disciplina y la servidumbre estructurada. El orisha Shango se erige como una figura monumental en la cosmología yoruba y la diáspora africana, encarnando la tensión dinámica entre el poder absoluto y la responsabilidad moral. Sus orígenes como un poderoso, aunque en última instancia autodestructivo, Alá Fin de Hoyo lo establecen como el modelo por excelencia de los desafíos espirituales inherentes al liderazgo y el carisma. La doble naturaleza de su partida, simultáneamente suicidio impulsado por el dolor y ascensión divina confirmada por tormentas destructivas, asegura que su legado sirva tanto como advertencia contra los peligros del ego volátil como promesa de transformación mediante la fe y la acción justa. La perdurable relevancia de Shango reside en su rol como guía moral para la gestión ética de los Aché. Mediante el léxico simbólico del oshebicéfalo y la rigurosa disciplina de las prácticas devocionales, se instruye a los seguidores que la verdadera fuerza es cinética, creativa y alegre, pero requiere un control meticuloso. El camino del Lomo Shango es de confrontación necesaria, confrontar la injusticia externa y, aún más crucial, confrontar y dominar el orgullo y el temperamento internos que causaron la caída del rey original. En el contexto contemporáneo, a través de las prácticas Lukumi, Candomblé y Yoruba tradicionales, Shango sigue siendo una fuerza poderosa,
a la que se invoca justicia y protección, un recordatorio constante de que la tormenta es poderosa, pero incluso ella debe ser respetada. Shango no es solo el trueno en el cielo, es el trueno en el alma. Su doble hacha nos recuerda que el verdadero poder reside en el equilibrio, destrucción y creación, fuerza y compasión, justicia y alegría. Su fuego nos enseña a quemar lo que ya no nos sirve, mientras que su ritmo nos recuerda que debemos celebrar la danza de la vida. Caminar con Shango es caminar con valentía, integridad y pasión, sin miedo a brillar. Su lección es simple pero eterna. Tu luz interior es un don, pero también una responsabilidad. Así que ahora les pregunto, ¿cómo manejarán su fuego? ¿Dejarán que los consuma o lo usarán para traer luz, justicia y transformación al mundo? Mantente firme, abraza tu ritmo y deja que tu rayo impacte con propósito. La tormenta vive en ti. Ahora es el momento de despertarla. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si algo resonó contigo, compártelo con alguien que deba oír esto, o déjame un comentario diciendo Mafere Fun Shango. Hasta la próxima. Orisha Obatala Eleda se despide.